Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas. Gloria al Señor en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Este es un libro muy interesante, es su contexto de Yom Kippur, el templo y sacrificio. Eso es el contexto de Hebreos. Si no entendemos la Torah, no vamos a entender Hebreo. Es por eso que hemos sacado de contexto tanto tiempo, porque no estudiábamos desde el contexto de la Torah. El libro de Hebreos, que entramos en el primer capítulo, hablando del Hijo, de los ángeles, que no se comparan en absoluto con el Hijo, que no le dio ninguna potestad Dios a los ángeles. Hablamos ya eso, que los ángeles son servidores de nosotros, los herederos de salvación, que no se merecen adoración los ángeles. No adoramos a los ángeles porque ellos no se merecen adoración. Ellos son servidores de los que van a heredar la salvación. Hablamos de todo esto el programa pasado y hoy vamos a entrar en el capítulo 2, que habla de una salvación tan grande, que también es un tema muy lindo. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Hebreos, el libro que estamos estudiando. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, esto es el capítulo 2. Hemos leído completo el capítulo 2, pero vamos a comenzar desde el versículo 1. Comienza, sabemos que en la escritura, sí, en los rollos, los títulos no llevaban
como nuestras Biblias hoy tienen capítulos, versículos y también tienen título. Muchas veces el título hace que tenga una mala interpretación del texto. Muchas veces. Otras veces me ayuda. Por eso es que tengo que entender el contexto del texto. Y como te decía al principio, el contexto del libro de Hebreos es Yom Kippur. Y es el libro de Levítico principalmente de todos los libros de la Torá, que son 5. Ya te había dicho que los libros de la Torá son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que en el sistema lo llaman el Pentateuco o también los 5 libros de Moisés. Entonces dice, una salvación tan grande. Realmente es una salvación muy grande y muy poderosa de parte de Dios para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Que se hace la pregunta a la mitad del capítulo, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Por todo lo que vimos en el capítulo 1 debemos atender diligentemente estas cosas. ¿Qué cosas? Ya vimos en el capítulo 1 que el Señor dice, en el versículo 5 del capítulo 1 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces dice, debemos atender con diligencia las cosas que hemos oído, todo lo que hemos oído de lo que ya venimos estudiando. ¿Cuál es el problema de la falta de enseñanza y de la falta de estudio? O mejor dicho, ¿cuál es la consecuencia? Es justamente apartarse de la verdad de Dios. ¿Qué sucede en nuestro caso, por ejemplo, que hoy estudiamos la Torá y guardamos los mandamientos? Algunos del sistema dicen se han apartado de Yeshua. Al contrario, hemos vuelto a él, porque él dice a los discípulos que la restauración de Israel no le era revelado a ellos, pero que ellos iban a recibir poder. Este versículo de Hechos 1 realmente es impresionante la respuesta que el Señor le da a los discípulos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto es Hechos 1:6, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían ellos sabían el reino del sur, Judá, Benjamín, y los levitas, por supuesto, que no se contaban en las 12 tribus, ellos sabían que el reino de Israel tenía que ser restaurado. Solo que ellos no entendían cómo el Señor, el Padre, iba a restaurar el reino de Israel, siendo que le dio carta de repudio. Ese era el punto que ya lo estudiamos en Romanos y también estudiamos en otros programas. Entonces vemos que el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque las 10 tribus estaban hasta lo último de la tierra. Estaban en Samaria, estaban en Judea y había por todos lados el reino del norte. Y no solamente el reino del norte, porque el reino del sur, aunque tenían la Torá, muchos de ellos no aceptaron a Yeshua, como hasta el día de hoy. Muchos de ellos no aceptan a Yeshua o a Jesús como tú lo conoces. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, ellos no sabían, si bien estaba escrito, porque ya cuando estudiamos el libro de Oseas, vimos que estaba escrito el tiempo, pero implícitamente, ¿sí? Estaba escrito el tiempo que el Señor iba a restaurar a Israel. Y vimos que este tiempo da justo, como dice Oseas en el capítulo 6:2, dice que después de 2 días nos resucitará y viviremos con él. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Esto es muy interesante porque está hablando de la restauración de Israel. Los 2 días tienen que ver con 2000 años y justamente cerca del 2000, unos años antes, unos años después, viene todo este despertar sobre la tierra de recibir la Torá de Dios. ¿Y qué está sucediendo? Que
las iglesias están enseñando el antiguo pacto, o la Torá, o no me gusta decir antiguo pacto porque es como que es algo antiguo que ya está obsoleto, que ya no sirve. No. Es la palabra de Dios, y si no entendemos el Tanaj, que es un acrónimo, la Torá, los profetas y los escritos, si no entendemos esto, no vamos a entender la segunda parte del libro. Tenemos que entender, porque todo lo que se habló en la segunda parte del libro que hablaron nuestros hermanos y el Señor, realmente tiene contexto con la primera parte del libro. Es como si agarramos un libro de historia, partimos por la mitad, leemos la última parte, no vamos a entender la primera parte. No vamos a entender la última parte si no estudiamos la primera parte, a eso me refiero. Entonces dice, pero recibiréis poder. Entonces, no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y ahí me serán testigos, y de esa manera van a llevar el Evangelio de Dios a todas las naciones de la tierra. Qué interesante. Entonces, debemos cuidar esto. Podemos ver que ahora que vino el Mesías, ya cuando el Mesías viene, estuvimos estos días en tiempo de Pesa, en la muerte, en la crucifixión y la resurrección de Yeshua. El autor de Hebreo está explicando todo lo que hizo Yeshua. Entonces ya vimos cómo él fue elegido y cuál es el plan de Dios sobre la humanidad con el Mesías. Entonces, aquí viene a explicar el autor de Hebreo y dice, no sea que nos deslicemos, que la salvación no se pierde. Otros predican que la salvación se pierde, y ahí estamos en que se pierde o no se pierde. Yo creo que la salvación no se pierde, pero no porque la salvación que yo tenga, que yo no voy a perder, sino que la salvación es Yeshua. Él es salvación, es la salvación. O sea, él no se pierde, él es la salvación. Ahora bien, si nosotros no cuidamos, puede que nos deslicemos. Entonces, no es que la salvación se va a perder, sino que yo la pierdo. El ser humano la pierde. No, la salvación no se pierde. En sí, lo que significa la salvación es Yeshua, es el Señor. Entonces no se pierde. Él, porque Él es el Señor. Ahora bien, si yo no cuido lo que Él me dio, que es la salvación, que Él vino a entregarnos, el sacrificio que Él hizo, y si yo no cuido eso, por supuesto que lo voy a perder. Pero no porque se pierda, a ver si me explico, la salvación, sino porque yo me aleje de la salvación, porque yo me voy a alejar, porque descuido, no porque eso se pierda. Cuando yo vuelva va a estar ahí, porque no se va a perder, es la salvación, es Cristo, Él está siempre. Ahora bien, nosotros, si no cuidamos, si no atendemos diligentemente a la salvación, a esto que es la salvación, de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra santidad, cuidar nuestra comunión, cuidar el estudio de la palabra del Señor, y no dejar en manos de cualquiera, y no dejar en manos de que me voy a la congregación una vez a la semana y estudio. No, yo tengo una obligación con mi salvación. Entonces yo creo que es interesante, el Señor me llamó para enseñar, yo creo que es interesante estudiar, pero también es interesante cotejar la información, también es interesante ir y comprobar que lo que dice el maestro sea realmente verdadero y bíblico. Entonces, esto es interesante, pero yo no puedo, no, porque me dijo fulano, es así. Yo tengo que ir, leer y ayunar y orar y pedir al Señor, si yo no entiendo, o si esa persona está bien, entonces, Señor, revélame la verdad, porque yo debo cuidar esta salvación que no le pertenece al pastor, a la pastora, al líder, al profeta, al apóstol. No, es mía. Dios me dio a mí, yo debo cuidar. Entonces dice el versículo 2, dice, primero vamos a leer en Gálatas 3:19, para avanzar al 2. 3:19 dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley o la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto es muy interesante, este versículo es muy interesante porque los del sistema, nuestros hermanos del cristianismo, leen este versículo y dicen, viste, ahí dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que es Yeshua. Ya vino y ya la Torá no existe. No. No está hablando de que no debemos guardar los mandamientos porque ya vino Yeshua, sino que ya no vamos a hacer ciertas cosas porque el propósito, ¿sí?, de la ley, que era justamente en el caso del templo, del sacrificio, que era hacer los sacrificios para perdonar al pueblo, para limpiar al sacerdote, todo esto, era solamente para limpiar o para perdonar sus pecados. Lo que la ley no podía hacer, o la Torá en sí no podía hacer en el tema de los sacrificios, era librar de la muerte al ser humano. No podía hacer, podía perdonar, sí, podía justificar todo esto en el sentido del pecado, sí, pero no podía librar de la muerte. Entonces, el ser humano, en el tiempo de la ley, que no, antes de Yeshua me refiero, moría, y hasta que Yeshua vino, el ser humano que murió no recibió esa salvación, porque dice, predicó a las almas que estaban ahí, en el corazón de la tierra, en ese lugar, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, ¿por qué? Y aquí vamos a entrar un poquito en el tema que ya hablé en otra ocasión, en otro programa, que hablé cuando el Señor le dio la Torá a Moisés. Él escribió con su dedo la Torá que Moisés rompe porque ve que el pueblo estaba desenfrenado adorando a Baal o al becerro de oro. Entonces, cuando él sube, y esto es interesante que nos quede claro para entender esto, lo que dice el Gálatas 3:19. Cuando Moisés sube, el Señor le dice, ve y alízate 2 tablas y trae que te diré lo que vas a escribir. Ya no escribió Dios con su dedo, ya escribió Moisés. Esa ley que Dios le dio a Moisés, que Moisés escribió, no era la ley que nos quería dar el Señor. El Señor nos quería dar desde el principio lo que trajo Yeshua, la ley y el espíritu. Eso es lo que nos quería dar, por eso él escribió con su dedo. Solo que cuando Moisés rompe, dice, bueno, esto van a necesitar que un sumo sacerdote haga sacrificio por ellos porque ellos son pecadores. Entonces no van a poder vivir qué interesante, no van a poder vivir en mi Torá, porque mi Torá es santa. Entonces ellos van a necesitar, por las transgresiones que tienen, que ya he visto, que son pecadores y que van a pecar y me van a hacer airar y lo voy a tener que matar, en otras palabras. Entonces le voy a dar el sacrificio, le voy a dar la ley por las transgresiones. Entonces viene a dar el Señor todos los mandamientos de, justamente, más que nada el libro de Levítico, que tiene que ver con las ofrendas. Y luego viene Yeshua y el Señor vuelve a darnos esa ley que Él nos quiso dar desde el principio, escrita con sus dedos. Yeshua trae esa ley. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 31 al 34. Es aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero he aquí que escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el pacto que habla Jeremías, que el Señor viene a hacer luego, dice que la ley va a estar escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa era la ley que el Señor nos quería dar al principio, sin sacrificio de animales. Ese era el punto. Entonces Yeshua viene y trae ¿qué cosa? Él no trajo tabla. Lo grandioso, no único, sino lo grandioso que hizo fue derramar su sangre y de esta manera darnos la oportunidad de entrar. Y en Pentecostés, que estamos camino ahora a Pentecostés, Él derrama el Espíritu Santo que nos va a revelar esa Torá escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio del Espíritu. ¡Qué interesante! Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
Hasta ese momento fue añadida la ley de los sacrificios. Luego el Señor se lleva la maldición de la ley, porque la ley tenía una maldición. Si la congregación pecaba, podía llegar a morir. Es más, en una ocasión, cuando pecaron, en esta ocasión justamente cuando pecaron con el becerro, murieron como 3.000 personas. Cuando Datán, Abirán y Coré se rebelan contra Moisés, dice que la tierra se abrió y los tragó vivos al Seol. Entonces, todas estas cosas tenía la ley. Entonces, el hecho de que Yeshua venga, derrame su sangre y se lleve la maldición de la ley, hoy no morimos por no guardar el Shabbat, por ejemplo, porque es un mandamiento y es eterno y es santo. Esto es interesante porque el Shabbat no fue dado en el tiempo de la ley, sino que fue en el tiempo cuando le dio a Moisés la ley, sino que fue antes. El Shabbat fue dado para el mundo entero. Esto es muy interesante. Entonces dice, volvamos a Hebreos 2, Salmos 19:7, vamos a leer Salmo y Deuteronomio. Salmos dice así, 19:7. Hasta el 11 dice así. La ley o la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 19:11. Qué interesante este versículo. En guardarlo hay grande galardón. Y aquí podemos conectar con el libro de 1 Corintios, que Pablo dice, el apóstol dice, que nuestras obras pasarán por el fuego. Algunas serán quemadas y otras no. Pero no porque sean quemadas vamos a perder la salvación, de ninguna manera, la salvación no vamos a perder, pero las que no se queman recibiremos galardón. Entonces, muchos han predicado, y en otro tiempo yo he predicado sin la Torá. Esas son obras que realmente se van a quemar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a predicar los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. No solamente lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios nos dio, escrito con su dedo, que no lo conocimos, sino que solo después que vino Yeshua. Y ahí podemos entender que el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés viene a revelarnos esa Torá que Dios nos dio desde el principio, antes que le dictara a Moisés las tablas que Moisés se le hizo y escribió. Entonces la Torá es justa, la Torá es santa, la Torá es verdadera, la Torá es la que convierte el alma. Porque si no tenemos la Torá de Dios o los mandamientos de Dios, porque hablar de Torá de repente para algunos le causa como, no, eso es judío. No es judío. Bueno, si lo quieres llamar judío, Yeshua era judío, porque él es el león de la tribu de Judá, vino de la raíz de David, de la tribu de Judá. Entonces, él dijo a la samaritana en San Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, no porque venía del judaísmo, sino que viene de los judíos porque él era león de la tribu de Judá y salió de la raíz de David según la carne. Entonces, cuando se habla de Torah, no, eso no porque eso es judío. Cuando se habla de ley, no porque eso es religioso o fariseo. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que no lo hemos considerado en otro tiempo, pero estamos en el tiempo de la restauración de Israel y realmente dice su palabra que hasta que no se predique el evangelio del reino en todo el mundo, Yeshua no vendrá y el evangelio del reino tiene que ver con la Torá de Dios. Interesante esto. Deuteronomio 30:19 dice así: los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Entonces, este capítulo de Deuteronomio 30 tiene condiciones para la restauración, mejor dicho, de la bendición, porque en el capítulo 28 de Deuteronomio tenemos la bendición por la obediencia y la consecuencia por la desobediencia. Ahora bien, después de todo lo que dijo el escriba en esta parte, dice que serás bendecido y que estarás arriba solamente y que no pedirás prestado y que prestarás a muchas naciones. Dice que tu canasta y tu arteza de amasar serán benditas, que saldrán contra ti por un camino y por 7 caminos irán delante. Toda esa es la bendición por guardar los mandamientos de Dios, porque este capítulo es un capítulo muy leído por el sistema religioso, pero cuando tienen que ir a hacer las cosas para recibir esta bendición que dice en capítulo 28, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Las personas vienen a Yeshua y como no guardan sus mandamientos y tampoco les son enseñados cómo guardar y qué hacer, viven como viven todos. ¿Y qué pasa? No reciben. Entonces van y leen acá y dice, ¿por qué dice esto acá y yo no recibo? ¿Por qué yo vivo de esta manera miserable? ¿O por qué vivo de esta otra manera? ¿O mi hijo está enfermo, mi familia destruida? ¿Qué está pasando? Pero esta bendición que dice aquí es justamente para los que han elegido obedecer a Dios, porque no debemos sacar de contexto, porque nos encantan algunos versículos de la Biblia, pero sacamos de contexto. Resulta que el versículo 1 del capítulo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que todo lo que Él dice que te va a dar es porque atiendes, dice, sus mandamientos y los guarda. Hay una condición. Todo esto te voy a dar, pero es necesario que guardes y cumpla sus mandamientos. Ahora tú me dirás, bueno, sí, vale, pero Yeshua ya vino y no tenemos que hacer nada. No, pero Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Yeshua está diciendo, Deuteronomio 28:1, si me amáis, guardad mis mandamientos, que yo te voy a dar todas esas bendiciones que te encanta leer. Que serás bendito, que serás próspero, que tus enemigos serán derrotados, que te abrirá Yahweh los tesoros de los cielos, que abundarás en muchas riquezas. Todo eso te voy a dar. Pero hay una condición. Y esta condición no lo quita Yeshua, porque Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, dijo, Juan es mentiroso y mi palabra no está en él. Qué interesante eso, esto es muy, muy importante. Entonces, en el versículo 19 que veníamos a leer, pero yo siempre me voy un poquito por las ramas, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto la vida y la muerte, porque ya le ofreció la vida, o sea, ya leímos, no hemos leído todo porque son 29 versículos. En el capítulo 28 son, más que 29, no 14 son. Después está la consecuencia por la desobediencia, perdón. Te puse la vida y la muerte, te dije lo que vas a recibir por guardar los mandamientos, dice el Señor, y te dije lo que te va a pasar por no guardarlo. Entonces, ¿qué sucederá si no guardamos los mandamientos? Será maldita nuestra canasta, maldito nuestro vientre, maldito, dice, con maldición seremos quebrantados, nuestros enemigos vendrán contra nosotros y seremos derrotados, la enfermedad nos perseguirá y nos alcanzará, nuestro buey será muerto, seremos despojados. Las cosas. Yo te animo a que leas Deuteronomio, no solamente 28, la primera parte, sino que la segunda parte, 28, 15 al 68. Todo lo que dice, si no guardamos los mandamientos, porque leemos la primera parte, que si guardamos los mandamientos, pero resulta que no guardamos los mandamientos, pero proclamamos esa palabra. Entonces, dice el autor de Deuteronomio, dice, he puesto al cielo y a la tierra, que te ofrecí la vida y la muerte. Esto vas a tener y vas a vivir si guardas los mandamientos. Esto vas a tener y vas a morir si no guardas los mandamientos. Qué interesante. Gloria al Señor. ¿Para qué hablo todo esto? ¿Para salvación? No, porque la salvación es por gracia.
no hacemos nada para ser salvos, sino que está hablando de la bendición y la maldición. De eso estoy hablando. No estoy hablando de salvación. La salvación es por gracia y si tú vienes al Señor, le acepta. Y es más, en otra ocasión he hablado que muchas veces hemos visitado o personas han visitado a los enfermos en los hospitales y reciben al Señor en su corazón, hacen su oración, reciben una oración del siervo que lo visita y pasa unas horas y la persona se muere. Yo creo sinceramente que esa persona tiene salvación. Yo creo sinceramente, porque si no, no predicaría la gracia y el amor de Cristo. Yo creo que esa persona tiene salvación. Ahora bien, si nosotros tenemos al Señor y estamos viviendo y caminando en este mundo, realmente tenemos la posibilidad de guardar su mandamiento. ¿Por qué? Porque le amamos. Por eso dice, el que me ama, que guarde mis mandamientos. Porque el que dice que tiene mis palabras y no las guarda, él es mentiroso y mi palabra no habita en él. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es muy interesante porque veamos que cuando el Señor manda a los ángeles a hablar a Abraham, o mejor dicho, cuando él se conecta con Abraham, pero los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, saca a Lot y a su familia de ese lugar, fue realmente firme la palabra que fue dada para esa ciudad. Y así en un sinfín de situaciones que en el Antiguo Pacto nos habla, o en el Tanaj nos habla, de que los ángeles visitaron a los hombres trayendo un mensaje de Dios. Esa palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, si nosotros descuidamos esta palabra que no fue dada por ángeles, sino que fue dada por el mismo Yeshua, nuestro Señor o nuestro Mesías, que derramó su sangre preciosa en el madero, no pagó con dinero que trabajó, sino con su propia vida. Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, también vamos a tener la justa retribución por la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? A los mandamientos. No estoy hablando de salvación, vuelvo y repito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la retribución que tenemos por no guardar los mandamientos? No recibimos lo que el Padre ha dicho para nosotros desde la fundación del mundo, de todas las cosas, porque cuando Él nos creó a nosotros, yo siempre digo esto, y me fue revelado esto, por eso lo digo, y lo recalco tantas veces, que todos nosotros tenemos un ministerio, tenemos un diseño profético. Cuando el Señor nos creó, Él dijo cosas sobre nosotros que íbamos a cumplir en su diseño profético. Pero hay personas que no alcanzan nunca su diseño profético, nunca entran en su diseño profético. Hacen un montón de cosas así, como que sirven a Dios, tienen una familia, tienen un trabajo, son de alguna manera bendecidos, pero la bendición que está en el diseño profético que Dios les ha dado desde la eternidad, no lo reciben. ¿Por qué no lo recibimos muchas veces? Porque hemos desobedecido y la justa retribución viene. Entonces nos alcanzan las enfermedades, muchas veces enfermedades de muerte. ¿Por qué? Si Él dice que ninguna enfermedad que envió a los egipcios enviaría sobre nosotros. ¿Pero por qué nos alcanza? Porque hemos desobedecido a sus mandamientos. En Marcos, después leemos Marcos, vamos a leer el versículo 3, dice así: una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Quienes escribieron estas cosas fueron los que vieron y oyeron de las cosas que el Señor hizo en la tierra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
La pregunta que hace el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así como yo creo que una persona que recibe al Señor en su lecho de muerte tiene salvación, así creo que la persona en sí puede perder ese beneficio de la salvación aquí en la tierra. A ver, quiero que esto quede claro. Aquí en la tierra puede perder el beneficio de la salvación, pero ¿de qué salvación estamos hablando? Porque tenemos la salvación de la vida aquí en la tierra, la salvación de la enfermedad, la salvación de la miseria, la salvación de el desorden familiar, de todo eso nos redimió el Señor. Nos sacó de ese desorden que vivíamos en el mundo, nos sacó de esa miseria, nos sacó de toda esa vida que vivíamos cuando no lo teníamos a Él. Pero por no guardar sus mandamientos, perdemos esa salvación. Y también podemos llegar a no alcanzar en el mundo venidero, como vamos a leer más adelante, de resucitar de entre los muertos para vida eterna, porque dice Daniel que, vamos a leer en Daniel, ya lo leo siempre, pero es interesante ahora conectar con esta parte. En el versículo 12 dice así, 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, la salvación de la vida eterna aún no la tenemos ahora. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua venga, vamos a recibir, obviamente, por supuesto que lo creemos, porque vivimos en Él, porque tenemos fe, creemos que vamos a resucitar con Él, y si quedamos cuando Él venga, nos iremos juntamente con Él. Eso lo creemos. Pero va a suceder el milagro de la resurrección en muchos que van a despertar para vida eterna, pero va a suceder en otros la maldición que van a despertar para confusión eterna. Por eso hay personas que dicen que ya hay personas en algunos lugares como el tormento del Seol y personas en el cielo. Yo creo, mi punto, que no es así, que hay personas durmiendo. Pero como algunos tienen visión de que soñaron, que vieron que el infierno, que se ve tantas cosas de estas, pero son visiones nada más. Porque la palabra dice que despertarán, quiere decir que están durmiendo. Por eso dice que sus obras, su trabajo cesa, pero sus obras siguen con ellos. ¿Por qué siguen con ellos? Porque cuando ellos despierten, sus obras darán testimonio de lo que ellos van a recibir. Algunos salvación y otro maldición de muerte eterna. Muy bien, dice el versículo 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La voluntad de recibir el Espíritu Santo para cierto trabajo, para ciertos ministerios, es de Dios. Ahí sí vamos a leer Marcos 16. Marcos 16 dice en el versículo 19 y el 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales que seguían, los milagros, los prodigios, daban testimonio del poder de Dios en ellos. Dice en el versículo 5, que lleva por título el autor de la salvación, entonces estamos hablando de Yeshua, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Estamos hablando que resucitaremos para una vida eterna
y que esto tiene que ver con el mundo venidero, pero no sujetó a ellos, a los ángeles, sino que a Yeshua. Por eso, el mundo venidero es el reino milenial. Estamos hablando de esto. Y podemos ver que Yeshua se sentó a la diestra del trono del Padre, que gobernará con justicia, como ya vimos, que él amó la justicia y aborreció la maldad, dice la palabra que ya hemos estudiado en el capítulo 1. Sus enemigos serán sometidos, la salvación completa tendremos cuando resucitamos o el Señor nos lleve juntamente con Él si estamos aún en la tierra. Ahí recibiremos la salvación y realmente diremos, gloria a Dios, somos salvos, porque ahora sabemos por fe que tenemos salvación. Pero debemos cuidar, por eso dice, cuidemos con diligencia, cuidemos y atendamos a esta salvación tan grande que vino a ser Yeshua por nosotros. Cuidemos porque puede que nos despertemos para vida eterna. Entonces debemos cuidar con celo santo esta salvación que el Padre nos ha dado. En el versículo 5 que leíamos, porque no sujetó a los ángeles, el versículo 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Vamos a leer, antes de continuar aquí, Daniel 2, 34 y 35. El libro de Daniel es un profeta que ha profetizado mucho sobre el milenio y la venida del Señor. En Daniel 2, 34, 35, a ver. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el gobierno de Yeshua. Aquí podemos ver que Yeshua, como decíamos, él gobernará, ya en el milenio gobernará con justicia, nos dará la salvación eterna, los someterá a todos sus enemigos bajo sus pies y él reinará. En el versículo 6 que leíamos, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Y aquí podemos leer el Salmo 8 que nos habla justamente de esto, porque dice en cierto lugar y está hablando del Salmo 8. Dice, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oveja, bueye, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, está hablando justamente del hombre. En el versículo 6 del capítulo 2 de Hebreo dice, pero alguien testificó en cierto lugar que es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que le visites. Y el Salmo 8 que leíamos dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Los ángeles son
como ya estudiábamos en el capítulo 1, que son mensajeros, que son ministros de fuego a favor de los herederos de salvación. Entonces, ellos están delante de Dios todo el tiempo. Nosotros los hombres, los carnales, nosotros, mejor dicho, los que somos carne, no somos carnales, porque se entiende que somos espirituales. Tampoco somos naturales porque creemos en Yeshua. Dice que el natural no cree en Yeshua. Y tenemos fe y esperanza. Entonces, vemos que le ha hecho un poco menor a los hombres. ¿Por qué? Porque resulta que el hombre no tiene la entrada a la presencia misma del Padre como los ángeles están delante de Dios, porque en otra parte en el libro de Mateo dice que nosotros tenemos que tener cuidado de hacer daño a uno de los pequeños de Dios, porque su ángel está siempre delante del Padre. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un ángel. Entonces, cuando vivíamos en el otro sistema, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era católica, porque nací en la religión católica, de ahí vengo, me decían que cuando éramos chicos o enseñaba, bueno, a mi hijo no le enseñé porque él ya nació en el Evangelio, en el camino del Señor. Le enseñábamos, por ejemplo, a los niños que tenían el ángel de la guarda. Y esto en realidad no es del todo mentira, porque tenemos el ángel nuestro. Por eso dice la palabra que el ángel está nuestro ángel está delante del Padre todo el tiempo. Entonces, todo lo que nos pasa y nos hacen a nosotros, ¿por qué nosotros vemos muchas veces que le suceden cosas a las personas que nos hacen daño? Porque nuestro ángel va delante del Padre a hacer defensa por nosotros, a comentar lo que nos sucede. Tenemos ángel porque los ángeles son ministros de fuego a favor de los herederos de salvación. Nosotros somos los herederos, entonces ellos están a nuestro favor. Pero nos hizo un poco menor que ellos porque nosotros no estamos día y noche en la presencia del Padre real, sino que entendemos que Él habita en nosotros, que Él está con nosotros, que su Espíritu está en nosotros, pero nosotros no lo vemos cara a cara. Sin embargo, los ángeles están delante del rostro de Dios, dice la palabra, todo el tiempo. Hasta el versículo 7, vamos a concluir aquí. En el versículo 7 dice, 7 y 8 vamos a leer, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En el versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y aquí podemos ver que en el griego la palabra es, en el hebreo, perdón, la palabra es Elohim, que se refiere a dioses. Les hiciste un poco menor que a los dioses. Se lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Vamos a leer en Génesis 1, ahí nos habla de toda esta autoridad que nos dio el Señor. En Génesis 1, 26, 27 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice justamente que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y le dio esta autoridad justamente para que señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra, que el hombre señoree sobre todo esto. Entonces, en el versículo 7, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo que Dios creó, sobre todo lo que Dios creó, le puso al hombre. Y
qué interesante porque Satanás, por ejemplo, el adversario, es creación de Dios. Él no es creador, él es creación. Y por medio de Yeshua, el Señor, el Padre, nos puso sobre también para que señoremos también sobre Satanás. Pero ¿cuál es el problema? Que los hijos de Dios o los creyentes en Yeshua muchas veces no señoreamos sobre Satanás. ¿Por qué? Justamente lo que hablábamos en los versículos anteriores, por causa del pecado. Que Yeshua se llevó la ley del pecado y de la muerte, porque Yeshua no se llevó la ley, se llevó la maldición de la ley y se llevó la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? El que pecaba moría. Ahora bien, hoy el que peca y se arrepiente no muere. ¿De qué muerte estoy hablando? Porque tú dirás, bueno, sí vale, pero todos vamos a morir. Y esto yo siempre dejo claro, estoy hablando de la muerte eterna. De esa muerte nos libró el Señor, que la Torá en sí sola no nos podía librar, porque el sacerdote que tenía que ofrecer sacrificio o hacer expiación por el pueblo, tenía que hacer expiación primero por él, porque él era pecador, y luego por el pueblo. Yeshua no. Yeshua no hizo sacrificio primero por él y después por el pueblo, sino que él directamente fue al madero por todos nosotros. Entonces, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El hombre no sabe el día de su muerte. Si él nos dio a nosotros, dice, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Esto es interesante, porque hay cosas que aún no vemos, aún no podemos hacer. Por ejemplo, decir, bueno, mi día de muerte será tal día. No, esa es la muerte, la decisión de la vida y la muerte no está en mí. Eso no me fue sujeto. Entonces, cuando yo estoy caminando en este mundo, se me sujetan, sí, todas las cosas que Dios creó y hasta inclusive el enemigo por el poder de su palabra, pero no sé ciertas cosas. Todavía, como dice el versículo 8, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En el Salmo, vamos a leer el Salmo 8, 4, 6, que leíamos anteriormente, pero vamos a leer solo el 4 y el 6. Dice así. 8, 4, 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Y ahí podemos también ver en Efesios 1:22. Efesios 1:22. Vamos a Efesios 1:22. Dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la quejilá. Esto fue traducido a iglesia, pero es quejilá. ¿Cuál es la quejilá de Dios? La que es salida afuera, no la que está en un lugar cerrado, sino Él nos llamó a salir afuera. Salgan de Babilonia, salgan de Egipto, salgan del sistema. A eso, esa es la quejilá de Dios, su pueblo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que haya sido de mucha bendición el programa. Así que hasta aquí te acompañé hoy. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.